Bueno, primero partamos de, o sea, ese nombre, trigonométricas. ¿Por qué tienen ese nombre? Bueno, la trigonometría es el estudio de los triángulos, como la palabra invita a pensar, y en particular este tipo de funciones surgen como proporciones en las medidas de un triángulo rectángulo. ¿Sí? Que era un triángulo rectángulo. Aquel tipo de triángulo que tiene un ángulo recto, que en este caso está marcadito acá con un cuadrado. Este ángulo es recto. Acá estos dos lados forman un ángulo de 90 grados. Y estos dos lados que miden A y B, A, B y H son las medidas, estos dos lados que forman un ángulo recto se llaman catetos. Los catetos, mientras que el otro lado que falta, el tercer lado que falta, que une los extremos opuestos de los catetos, es lo que se llama la hipotenusa. Bueno, los ángulos interiores de un triángulo, sea rectángulo o no, deben medir 180 grados. Ya el ángulo recto, se lleva a la mitad, 90 grados. Quedan otros dos ángulos que miden menos de 90 cada uno, pero cuya suma da 90 grados. Esos dos ángulos agudos son los ángulos restantes de este triángulo y tomamos como referencia uno de ellos al que llamo tita. Acá tienen, esta es una letra griega llamada tita. Entonces este ángulo de referencia, ¿sí? Referencia porque me centro en él para determinar todas las cosas que quiero definir, ¿sí? En relación a estas funciones trigonométricas que estamos estudiando. Entonces, para este ángulo, el cateto que mide A es el cateto opuesto porque está enfrentado, mientras que el cateto B sobre el cual está apoyado se lo denomina cateto adyacente. Se, eh, se establece una llamada igualdad pitagórica en honor al matemático griego Pitágoras, quien, bueno, hizo referencia a una medida, a una igualdad que es válida para cualquiera de estos triángulos, midan lo que midan cualquiera de sus lados, que es la siguiente. El cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? Eso se denomina la igualdad pitagórica, que en realidad no fue descubierta por Pitágoras, sino que fue muy utilizada por Pitágoras. Y como fue uno de los primeros en utilizarlo, si no el primero, según tengo entendido, Pitágoras nunca se jactó de haber demostrado la fórmula ni de haberla descubierto, la usaba mucho. Nunca citó de dónde la había sacado. O no hay registro de que él haya dicho en algún momento de dónde la sacó o a quién se debe la demostración de esta igualdad tan famosa. De ahí también se deduce que es de esperar que cada uno de los catetos por separado sean más cortos que la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, bueno, estas son las distintas magnitudes que aparecen en un triángulo rectángulo. Luego la idea se generaliza porque las funciones trigonométricas se definen ya para ángulos θ que no necesariamente son ángulos agudos. Ángulos agudos me refiero a aquellos ángulos que miden menos de 90 grados. Entonces, la idea se generaliza, pero para arrancar, lo más fácil de comprender es analizar estas proporciones en triángulos rectángulos. Entonces, vamos a ver en qué medida trabajamos. Los ángulos se pueden medir de distintas maneras en distintos sistemas, todos equivalentes.
Hay una medida que nosotros vamos a utilizar que son los radianes. Tomamos como si esta circunferencia fuera una plaza y decidimos ir a correr alrededor de una plaza bien redonda. Bueno, tomamos esto como punto de partida. Entonces, a medida que vamos corriendo, supongamos que lo hacemos en el sentido contrario a las agujas del reloj, vamos corriendo, vamos marcando un ángulo de referencia con respecto al centro de la plaza a medida que corremos. Entonces, si yo corrí esta distancia hasta acá, me moví en un sentido angular haciendo esta trayectoria para llegar a este punto. ¿Sí? Yo marqué un determinado ángulo con respecto al punto de partida y ese ángulo va a ser de un radián cuando ocurra ¿qué cosa? Bueno, cuando la distancia angular que yo haya recorrido sea igual al radio de la circunferencia de la plaza. Es decir, cuando la longitud de este arquito angular que yo hice sea igual al radio de la plaza, al radio de la circunferencia, es porque en ángulo la apertura esta equivale a un radián. Si yo tengo que calcular medidas angulares y tengo la calculadora en grados sexagesimal, ¿cómo hago para pasar a radianes? Bueno, regla de tres simple. La equivalencia entre radianes y grados es la siguiente. Pi radianes es igual a 180 grados, o sea, la mitad de la circunferencia. Por eso toda la circunferencia mide 2pi o tiene un ángulo de 2pi, ¿sí? La vuelta completa. Entonces, si pi radianes es 180, bueno, para pasar de radianes a grados y de grados a radianes, simplemente aplico regla de 3 acordándome de esta equivalencia. Por ejemplo, un ángulo de 7pi cuartos radianes equivale a 7 cuartos por 180, 315 grados. Entonces, donde dice pi radianes, cambias pi radianes por 180 y haces la cuenta. ¿Sí? O sea, es una manera abreviada de aplicar una regla de 3. Y ya estaría. Bueno, eso es nada más para ponernos de acuerdo con las formas de medir los ángulos y comprender el pasaje de una a la otra. Y es acá donde aparecen para cada ángulo tita ciertas proporciones importantes que son de donde provienen las funciones trigonométricas. El cateto opuesto, o sea, la longitud del cateto opuesto dividido la hipotenusa, me da el seno del ángulo. La longitud del cateto adyacente sobre la hipotenusa me da el coseno del ángulo. Y la proporción existente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente me da la tangente del ángulo. Ahí tenemos las tres funciones trigonométricas más famosas. Vinculando estas proporciones a la igualdad pitagórica, de lo que les hablé al principio en la primera diapositiva de trigonométricas, se obtiene que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado tiene que dar 1. ¿Por qué razón? Bueno, fíjense que si yo acá dividiera todo por h cuadrado, hagan la cuenta y dividan esto por h cuadrado. Todo, a ambos lados de la igualdad. ¿Qué me va a quedar? H cuadrado sobre h cuadrado me da 1. Eso tiene que ser igual a cuadrado sobre h cuadrado. A cuadrado sobre h cuadrado habíamos dicho que era el seno al cuadrado. Más b cuadrado sobre h cuadrado, que es igual a b sobre h al cuadrado, pero ¿qué era b sobre h? B sobre h era el coseno. Entonces de ahí, ¿sí? Si agarro la igualdad pitagórica que vimos antes y divido todo por la longitud de la hipotenusa al cuadrado, eso me tiene que terminar dando 1. ¿Sí?
Entonces, bueno, esta fórmula de acá sirve para un montón de cosas. Hay un montón de cálculos donde esa fórmula de allí nos va a terminar salvando. ¿Mm? Porque, bueno, de lo contrario, si no la aplicáramos, si no nos diéramos cuenta de esa igualdad, el cálculo se puede hacer muy engorroso y hasta prácticamente imposible. Bueno, hay una consecuencia también en base a la definición de estas proporciones, que es que la tangente se puede escribir como el cociente entre el seno y el coseno. ¿Sí? Simplemente, bueno, hacer seno sobre coseno, escribirlo en términos de A, B y H, ver que las H se simplifican y me termina quedando el cociente que define la tangente. Y ya está. ¿Sí? O sea que las funciones trigonométricas tienen mucho parentesco entre sí e interactúan mucho entre ellas de maneras bastante particulares. Suma de ángulos. ¿Cómo se distribuyen el seno y el coseno cuando estoy sumando ángulos? Bueno, y se distribuyen así. Estas fórmulas, atención con el más y el menos, ¿sí? Si trabajo con el de arriba, queda acá el de arriba, y si trabajo con el de abajo, queda el de abajo, ¿sí? Como para que se acuerden. ¿Mm? Así se distribuyen el seno y el coseno de la suma de ángulos. En particular, si los dos ángulos miden lo mismo, entonces puedo distribuir acá el seno y el coseno de tita más tita. Entonces, el seno de 2 tita me da 2 coseno de tita por seno de tita, y el coseno de 2 por tita me da coseno cuadrado de tita menos seno cuadrado de tita. Esto no puede dar 1 porque no tengo una suma. Si tuviera una suma daría 1 por la igualdad pitagórica que vimos antes. Bueno, ¿qué características tienen estas funciones? El seno y el coseno, o sea, la tangente la analizo por separado porque le pasan cosas raras. El seno y el coseno tienen dominio todo R. Y la imagen de ambas funciones, seno y coseno, es el intervalo cerrado menos 1, 1. Es decir, que todos los resultados posibles de aplicar seno y coseno caen en esta banda de valores que están entre menos 1 y 1, incluyendo los extremos. ¿Sí? Estas funciones ya tienen una característica que, por ejemplo, las funciones polinómicas no tienen, las racionales tampoco. Luego veremos que la exponencial y logaritmo tampoco tienen esta característica tan especial, que es la periodicidad. Son funciones que se empiezan a repetir. Una función se dice periódica si existe algún número positivo tal que f de x más t es igual a f de x para cualquier elemento del dominio de f. Entonces existe algún número positivo que verifica esto. ¿Sí? A este número t se lo llama el período. Es el período de la función f. En el caso particular del seno y del coseno, esas funciones tienen periodo 2pi. Cada 2pi, estas funciones repiten sus imágenes y repiten así cada intervalo de 2pi. Es por eso que el gráfico tiene esa pinta tan característica. Una que es un gráfico así en forma de onditas, lo cual hace que estas funciones sean muy empleadas, bueno, por ejemplo, para analizar ondas en física, ¿sí? Ondas de radio, por ejemplo. Entonces ahí tenemos los gráficos superpuestos del seno en rojo y de la función coseno en azul. Los dos gráficos son iguales salvo un corrimiento. Podemos decir que la función seno es un corrimiento del coseno y viceversa porque se preserva esta relación. Las cosas que, o sea, las cosas que al coseno le pasan en, por ejemplo, menos pi sobre 2, al seno le pasan en 0.
y lo que al coseno le pasa en 0, al seno le pasa en pi sobre 2. Entonces uno puede ver que si yo hago un corrimiento del gráfico del coseno en pi sobre 2 lugares hacia la derecha, van a quedar las dos gráficas superpuestas, ¿sí? O sea, como que un gráfico es un corrimiento del otro. Este gráfico, bueno, antes de pasar a la tangente, se denomina sinusoide. Este era un nombre más raro, así que no creo que lo supieran. Por lo general, bueno, uno dice, sí, el gráfico de onditas, ¿sí? Que se repiten. Bueno, ese gráfico tiene un nombre un poco más pomposo, que es sinusoide. Bueno, y ahora sí la función tangente, que es la tercera en discordia, que es la que nos falta, como ya sabíamos, se puede escribir como el cociente entre el seno y el coseno. Y también la habíamos definido como la proporción entre las medidas de los catetos. La función tangente sí es periódica, también es periódica, tiene un gráfico repetitivo, como el seno y el coseno, pero el periodo es la mitad del periodo del seno y del coseno. Tiene periodo pi. El dominio ya vemos que está restringido porque, claro, al tratarse de un cociente, debo ver dónde se anula el denominador, dónde se anula el coseno y quitar esos elementos del dominio. Como hemos visto en la diapo anterior, el coseno, que es la azul, se anula muchas veces. Bueno, tantas como infinitas, o sea que más que muchas. Entonces fíjense que en este caso el coseno, por ejemplo, se anula acá en menos 3pi sobre 2, en menos pi sobre 2, en pi sobre 2, en 3pi sobre 2, en 5pi sobre 2, ¿sí? Se anula en puntos o en valores de x o de tita que son de la forma pi sobre 2 más un múltiplo entero de pi. Entonces tenés pi sobre 2, 3pi sobre 2 porque le sumé pi, 5pi sobre 2 porque le sumé 2pi, 7pi sobre 2 porque le sumé 3pi. Entonces, siempre es algún impar sobre 2 por pi. Cuando tengo un número impar sobre 2 por pi, en esos valores de x el coseno se anula, por lo tanto a esos valores los tengo que sacar del dominio. No puedo realizar la división. Luego para todos los demás valores sí se puede. La imagen, por el contrario, de lo que le pasaba al seno y al coseno, sí son todos los reales. O sea que tenemos una función con infinitos valores donde no la puedo evaluar, pero sin embargo es periódica y me devuelve como resultado todos los valores reales. Entonces es un bicho bastante raro. Se podría restringir el dominio de esta función para definir una inversa local en el intervalo menos pi sobre 2, pi sobre 2. Entonces lo que tenemos es el gráfico de la función tangente, como pueden ver en pantalla, que es un gráfico bastante especial. Como pueden ver en los x, que son de la forma pi sobre 2 más un múltiplo entero de pi, tenemos asíntotas verticales como le pasaba a las homográficas. Pero entre dos asíntotas verticales consecutivas, vemos que la función alcanza todos los valores reales. ¿Sí? Va desde menos infinito, digamos, hasta más infinito, y ahí tenemos infinitas ramas donde la función tangente alcanza todas las imágenes reales, sin omitir ninguna. ¿Sí? Y luego eso lo repite y lo repite infinidad de veces, por eso es que esta función es periódica. ¿Sí? ¿Se entiende esto de
Las distintas funciones trigonométricas. ¿Les recuerda algo? ¿Se angustiaron? ¿Alguna duda? Sí, profe, se entendió. ¿Mm? Bien. Bueno, y luego tenemos otras funciones trigonométricas que sinceramente yo mucho no hablo de ellas porque termino escribiendo todo en función del seno, el coseno y la tangente. Y si me apuran un poco, también omito a la tangente. Escribo todo en función del seno y el coseno y ya está. ¿Sí? Bueno, fíjense que está la secante, que es 1 sobre coseno, que acá está graficada en violeta. Miren qué gráfico tan simpático. Claro, bueno, esta función tiene problemas en las raíces del coseno. Entonces, donde el coseno se anula, va a tener asíntotas verticales. La cosecante, que acá está graficada en naranja, bueno, tiene problemas en las raíces del seno. Entonces, tiene un gráfico muy parecido, como el gráfico de la secante corrido pi sobre dos lugares. ¿Sí? Y la cotangente, que no la grafiqué, ¿sí? Es 1 sobre la tangente. ¿Sí? 1 sobre la tangente, o sea que fíjense, también les va a quedar una cosa ahí medio rara.